Evangelio de Juan, capítulo 14. Estaba pensando en esta porción, en estos días, y quiero compartir algo que aprendí en mi asamblea allá en Venezuela, en Puerto Ordaz, hace un tiempo, y quiero compartirlo con ustedes esta mañana. No es mucho lo que voy a decir, pues la palabra del Señor aquí en este evangelio habla por sí sola. Vamos a leer entonces Juan capítulo 14. La lectura quizás sea un poco larga, pero abreviaré lo más que pueda. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tiene mis mandamientos, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bueno, sí, estaba pensando esto porque Juan nos da detalles que los otros evangelistas no nos da de las últimas horas del Señor,
allí en el aposento alto. Recordemos que en el capítulo 13 está el Señor reunido con los discípulos en el aposento alto y instituye la cena del Señor. Habla en cuanto a la negación de Judas, perdón, la negación de Pedro y la traición de Judas. Y los discípulos en aquel momento no entendían todo lo que estaba ocurriendo, el Señor estando presente con ellos. Recordemos que un tiempo antes el Señor había entrado a Jerusalén y había sido recibido de manera, digamos, apoteósica, con aquellas palmas, aquella gloria, porque muchos esperaban que el Señor iba a establecer su reino en esos días. Pero no era ese el propósito. Y aquí en el capítulo 14 de Juan encontramos 7 promesas que en lo particular me ha sido de consuelo. Este capítulo 14 es de consuelo. Y el Señor estaba hablando en el capítulo 13, versículo 36. Le dice a Pedro, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. El Señor estaba hablando que se iba. Y Pedro decía que te iré a donde quiera que vayas. Mi vida pondré por ti, también expresó Pedro. Había angustia, había quizás preocupación en los discípulos en ese momento, pensando en las palabras del Señor en que se iría. Pero el Señor dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Aquellos estaban familiarizados con el mismo Dios en cuanto a sus promesas, pero en este caso tenían presente al Hijo. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, haciéndole ver que tanto el Hijo como Dios son la misma persona. Entonces creemos en Dios, creed también en el Hijo. Y el versículo 2 es un versículo precioso porque nos muestra a nosotros nuestro lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Esta es la primera promesa que encontramos en este capítulo 14. Un lugar para nosotros. Dice el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y qué hermoso es pensar en esto, hermano. Un lugar en el cielo. Aquí en la tierra nos esforzamos y a duras penas logramos conseguir una vivienda, un lugar donde morar mientras estamos aquí en vida. Pero qué hermoso es pensar que en el cielo ya tenemos una morada preparada para nosotros. Y alguien esperándonos allí, el mismo Hijo de Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermosa promesa encontramos aquí, hermano. Pero el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor nos dice que hay muchas moradas en el cielo y que iba a preparar lugar para nosotros. Pero ahora nos dice dónde está ubicado ese lugar. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nos dice que Él mismo vendrá a buscarnos. Qué hermoso es pensar esto. El Señor le había dicho que se iba y que no podían seguirle ahora, pero que le seguirían después, le dijo a Pedro. Pero aquí nos está diciendo, vendré otra vez, iré y vendré. Qué hermoso es pensar en esto.
El Señor viene pronto. Viene pronto a buscarnos. Ayer fuimos impresionados fuertemente con la partida del hermano Alirio. Hace unas semanas había conversado con él por este medio, por Zoom. Y como siempre, él andaba bromeando con los que conoce, con todo. Siempre fue un hombre de espíritu alegre. Y nos impresionó eso, que se adelantara. El Señor quiso llevárselo así. Y qué hermoso es pensar, hermanos, que ya Él está allí en el cielo, en el lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Para todos los que le amamos a Él. Él fue a preparar, Él fue a la cruz. Digamos, Él vino a la tierra para mostrarnos lo que aquí mismo en este capítulo 14, versículo 6 dice: el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese fue su propósito de su primera venida a la tierra. Mostrarnos ese camino que se había perdido allí en el Edén. La verdad. El hombre comenzó a mentir. Y la vida. Todo eso se había perdido allí en el Edén. Y luego vemos ahora el Señor partir de este mundo para preparar lugar para nosotros allá en el cielo. Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Hermoso es pensar en esto, hermano, que hay un lugar preparado y que aquel que fue a preparar el lugar viene a buscarnos también. Son dos promesas que encontramos en estos versículos que traen mucho consuelo en momentos de angustia. Pensamos en aquellos que han muerto. ¿Dónde están? Nosotros que estamos aquí en vida, ¿qué irá a pasar? Ya llevamos 6 meses de confinamiento sin poder reunirnos. Ahora estamos como presos en nuestras casas y nos vemos solo por este medio. Salimos solo para lo necesario. No podemos congregarnos. Ya no hay más abrazos, no hay besos. No hay ese afecto de manos que antes teníamos, ese contacto personal. Esta pandemia nos ha separado a la humanidad, pero qué bueno es pensar que esto pronto pasará, que el Señor viene a buscarnos para llevarnos a morar con Él por la eternidad. Vamos, versículo 12. Hay otra promesa más que el Señor nos da allí. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vemos las obras del Señor allí narradas por los 4 evangelistas. Y como dice el mismo Juan, solamente se escribió algunas cosas porque no alcanzarían los libros para escribir todas las cosas que él hizo. Pero el Espíritu Santo guió a estos 4 hombres a escribir lo que hoy podemos leer en cuanto al Señor. Y qué maravilloso es pensar en cada obra, cómo Él fue humilde, cómo se humanó y se humilló, cumpliendo lo que dice el profeta Isaías de Él. Le veremos más inatractivo para que le decíamos. Era un hombre de aspecto común, digámoslo así, pero con reverencia. Un hombre que estaba allí entre la multitud, hablando el camino, la verdad y la vida. Y haciendo aquellas obras tan gloriosas que muchos podían declarar, ninguno ha hablado así. Ningún hombre ha hablado así. Y haciendo aquellas sanidades, los ciegos volvieron a ver, los mudos hablaron, los sordos oyen. Y el evangelio es anunciado para salvación. Las obras que yo hago,
Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y tenemos en el cielo uno que está intercediendo por nosotros, uno que está allí en el cielo, intercediendo ante el Padre, Jesucristo nuestro abogado, porque estamos rodeados de tantas debilidades en nosotros, que el pecado muchas veces nos estorba para actuar, para hacer, pero tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, uno que nos ayuda y que nos muestra el camino. Pienso en aquel Josué, cuando tenía aquella gran empresa de continuar llevando a Israel a la tierra prometida. Ahora venía la conquista de aquellas tierras. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo estaré contigo. Eran las promesas que le daba el mismo Dios a Josué. Creéis en Dios, creed también en mí. Las cosas, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces tenemos uno que intercede por nosotros. Y versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De manera que ahora tenemos una respuesta a nuestros ruegos. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra promesa. Tenemos la promesa de uno que está en el cielo que intercede y que nos va a ayudar a hacer obras como las que el mismo Hijo hizo aquí en la tierra. Y que si pedimos algo en nombre del Hijo, Él lo hará. Cuarta promesa que encontramos allí en este evangelio, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Consolador, pensando en esta palabra, en el consuelo, que hemos perdido familiares, sabemos lo que es estar triste al sufrir la pérdida de un ser querido. Y cuánto anhelamos escuchar ese aliento, esa palabra de consuelo. Y el Señor nos dice algo muy importante aquí en cuanto a este consolador, a esta persona que es introducida aquí ahora en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. De momento en que creímos en el Señor, somos sellados con el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Él mora en vosotros. Él os guiará a toda verdad. Este espíritu de consuelo, este Espíritu Santo, el que nos guía, nos muestra el camino en que debemos andar, como aquella voz en nuestra conciencia que nos hace ver lo que es bueno, lo que es conveniente, lo que le agrada al Señor. Esa es otra promesa que encontramos en este evangelio, en este capítulo 14 de Juan. Un consolador. Versículo 19, todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando leía esto pensaba en Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha mi piel, en mi carne, he de ver a Dios.
Hay bastantes referencias en los Salmos en cuanto a la resurrección. Y era algo que tenían los hebreos muy en claro en cuanto a la vida después de la muerte, en cuanto también a la resurrección. Y el Señor dice aquí, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué hermoso es pensar en esto, hermanos, que hay un lugar para nosotros en el cielo. El Señor fue a preparar ese lugar para nosotros. Que Él mismo vendrá y os tomará y estaremos con Él donde Él ha de estar. Que podemos hacer las obras que Él hizo y aún mayores que las que Él hizo, porque Él está en el cielo intercediendo por nosotros ante el Padre. Y que todo lo que le pidamos a Él, a Dios, por medio del Señor Jesucristo, Él nos los dará. Que nos ha dejado un consolador, el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad, para que nosotros, andemos conforme a los mandamientos de Dios. Y una cosa que debemos tener en cuenta, que si amamos al Señor, la mejor manera de mostrar nuestro amor es como lo dice aquí en el versículo 15, guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en este versículo 19, esa promesa de la vida eterna, porque Él vive, nosotros también viviremos. Si pienso ahora en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Qué bueno es recordar esas palabras que el Señor nos ha dejado. Traen consuelo. Por ahora aquí en el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que el mundo ofrece hoy. En la ONU hay varios comités de paz. La OTAN tiene sus comités de paz. La OEA tiene sus comités de paz. Hoy en la Araucanía se está haciendo comité de paz para lograr un acuerdo con aquella gente que se ha alzado y en lo particular pienso que son grupos guerrilleros ya, pero hay que lograr un acuerdo de paz antes de que eso se extienda aún peor. Pero el Señor nos da aquí la paz, no como el mundo la da. Para lograr acuerdos en el mundo muchas veces se cede en peticiones maliciosas para llegar a acuerdos y traer paz. En Venezuela lo hemos visto, cómo se llegan a acuerdos con grupos guerrilleros y se van de un país a otro para lograr la paz de algunos sitios, pero no es la paz, no es esta paz de la que está hablando el Señor, sino esa paz no como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Al pensar en todo esto, hermanos, el mundo puede temblar. Las olas pueden pasar encima de la barca, pero uno puede estar allí, confiado y quieto, que está el Señor con nosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. Versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy, vengo a vosotros, si me amares, os habría regocijado. Voy y vengo. Y quiero cerrar con este versículo y pensar lo que dice Apocalipsis 22. Leer Apocalipsis 22, versículo 12. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Voy y vengo a vosotros.
está en un tiempo de narrativa breve. No nos dice largo tiempo, no nos dice tantos miles de años. Vengo pronto. Sí, ven, Señor Jesús. Ese debe ser nuestro deseo. El Señor venga pronto a buscarnos para estar con Él por la eternidad. El Señor nos ayude, hermanos, a pensar en estas 7 promesas que encontramos aquí en este Evangelio de Juan para nuestro provecho. Quería solamente compartir con ustedes esto en esta mañana. Gracias.